Hola, profe. Ya, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Hoy día voy a hacer una clase solamente hasta las 9:30. Así que voy a... Yo tenía que hacer un trabajo que antes computador. Gracias, Madalena. Gracias, gracias. Estoy de visita porque tengo que viajar en un rato más, así que son las 19:15. Vamos a tirarnos de viaje y a las 21:30 voy a parar y ahí ya ustedes quedan con su tiempo. No voy a dar recreo, ¿ya? Bien. Una vez que termine de hacer la presentación del problema de Pareto que vamos a resolver, voy a mostrarles las planillas con las notas a los que en la última vez que se las mostré figuraban sin notas, básicamente, porque no mostré el trabajo, me lo enviaron de nuevo. Ya están, ¿cómo se llama? Revisadas esas pruebas, así que ya están todos, por lo menos con la primera P de calidad y con la primera P de metrología. A algunos todavía les faltan algunas tareas, primera tarea de control de calidad y la primera tarea de metrología, pero ya la verdad es que no voy a hacer más esfuerzo para que ustedes las manden o para revisarlas, porque me taparon el correo, todo el mundo mandó sus tareas de nuevo, no era lo que yo necesitaba. Así que dejémoslo así. Bien, voy a compartir. Lo primero que vamos a establecer, cuando estamos hablando nosotros del diagrama de Pareto, les dijimos, es la estructura que hace el diagrama. ¿Ya? Este es un apunte que no estoy seguro si se lo subió o no, que tiene que ver con este concepto de 80% de efectos que los producen el 20% de los problemas críticos, por eso que algunos le llaman la ley del 80-20, y que también se conoce como el diagrama de Pareto. Aquí hay una gráfica que la desarrollan estos profesores, en donde es muy similar a lo que yo grafiqué con ustedes, histogramas, y se va haciendo un polígono de frecuencia acumulada. Claro que en este polígono de frecuencia acumulada, estos colegas no colocaron que esto es una tabla de doble entrada, donde al costado derecho siempre se coloca la variable y al costado izquierdo se coloca el porcentaje. Pero bueno, no todo el mundo opera según la misma didáctica. Lo importante es que todo esto tiene que partir con un análisis de errores, o un análisis de defectos, o un análisis de fallas, o un análisis de pérdida. El diagrama de Pareto se fundamenta o se estructura en establecer aquellos elementos que se denominan pocos críticos. Esa es la clave de este asunto. Y el concepto de pocos críticos básicamente no lo inventa uno, no es que uno se dé el poco crítico. ¿Ya? Los pocos críticos surgen solos. Surgen en función de hacer un análisis. Aquí, por ejemplo, aparece una tabla donde aparecen factores, seda, algodón, tul, tafetán, qué sé yo. Hay un listado. Y este listado tiene un número de defectos. Entonces, si yo tomo este listado que está acá, ¿ya? Esto que estoy, no sé si lo voy a poder seleccionar adecuadamente, la verdad que no lo sé, y lo llevo a una gráfica, ¿ya? Si lo llevo a una gráfica, me va a quedar básicamente el concepto de cómo voy a tratar o voy a trabajar con estos datos, ¿ya? Y yo les comentaba que son pocas las personas que hacen un uso adecuado del Pareto, porque piensan que el Pareto sirve para una pura cosa, ¿ya? Generalmente piensan que el Pareto sirve solamente para causa-efecto, y no es así, ¿ya? Pareto sirve para muchas cosas, ¿ya? Pareto sirve para establecer qué es lo que yo quiero hacer, ¿ya?
en el sentido de que podríamos nosotros generar una especie de tabla, como es la que les voy a presentar, en donde vamos a repetir estos conceptos, ¿ya? Permítanme, mientras tanto, estoy copiando seda, algodón. Se copió en el Excel, pero se copió para abajo. No lo copió como yo quería, así que lo vamos a hacer rapidito. Tafetán. Raso. Caje. Lana. Lino. Satín. Y viscosa. Y el número de defectos. Encontraron 13, 171, 105, 7, 7, 8, 4, 9, 11. Voy a dejar de compartir el Word, el PDF que estaba compartiendo, y voy a compartir el Excel que acabo de hacer. Bien. Espero que ustedes estén viendo el Excel, por favor, si alguien me retroalimenta. Sí, profesor, soy yo. Perfecto. Entonces, aquí ustedes tienen, ¿ya? Esta es una tabla cualquiera, ¿ya? Aquí están hablando de cuáles son las características, ¿ya? En este caso son tipos de tela o tipos de productos, y el número de defectos encontrados en esas telas. Bueno, aquí lo que yo puedo establecer es básicamente esta tabla, ¿ya? Es una tabla cualquiera, no tiene ninguna estructura. Entonces yo le puedo dar una estructura similar, hablar de factores y hablar de número de defectos. Pero en este caso los voy a ordenar de mayor a menor. Así en forma, tomo lo que me entregaron, el que ofrece mayor cantidad de defectos es el algodón con 171, ahí está. Continúa con 105 el tul, con 105. Continúa con 13 la seda, 13. Continúa el satín con 11. Le sigue el lino o la viscosa con 9. Lino, viscosa. Este es un ejercicio que está planteado por el autor de este paper, no es mío. Y con 2 7 tafetán y raso. Tafetán y raso. Profesor, falta encaje con 8. Ok, gracias. Muy amable, muy amable. Entonces con 8, raso con 7 y tafetán con 7. Muy amable. Muy bien lo que usted hizo. Y finalmente con 4 la lana. Ahí está estructurado entonces el número de defectos. Entonces aquí yo puedo aplicar
cuando hablo de número de efecto, esto es FI, F minúscula I, frecuencia observada. Y F mayúscula I sería la frecuencia observada acumulada, ¿no? Se podría poner acá 171. A ese 171 le sumo 105 y me queda 276. A ese 276 le sumo 13, me queda 289. A ese 289 le sumo 11, me quedan 290, 300. Si me equivoco, por favor, ustedes me van corrigiendo. 309, 318, 326, 333, 340 y 344. O sea, aquí está el total de los defectos que se han revisado, digamos. Y aparte de hacer la frecuencia observada, puedo hacer ahora los porcentajes, establecer porcentajes. Y voy a tener un H minúscula I y un H mayúscula I, es decir, un porcentaje y un porcentaje. Y esto es 171 dividido por 344 y multiplicado por 100. O sea, si hago la fórmula, esto sería 171 dividido por 344 dividido por dividido por 344, cierro paréntesis, y lo multiplico por 100. El siguiente $2.76 dividido por 344 multiplicado por 100. Que sería esto que está acá. Paréntesis, 105 dividido por 344 y multiplicado por 100. Ahí está el parcial. 13 dividido por 344 multiplicado por 100. 11 dividido por 344 multiplicado por 100. 9 dividido por 344 y multiplicado por 100. Otra vez se repite. 9 dividido por 344 multiplicado por 100. 8 dividido por 344 multiplicado por 100. 7 dividido por 344 multiplicado por 100. Mismo valor. 7 dividido por 344 multiplicado por 100. Y finalmente el 4 dividido por 344
y multiplicado por 100. Si los aproximamos a un valor entero, quedaría de esa forma. De esa forma. Y el acumulado 50 más 31, 81 más 4, 85 más 3, 88 más 3, 91 más 3, 94 más 2, 96 más 2, 98 y aquí vamos a tener que repartir más un 99 y acá el 100. Entonces aquí tengo el porcentaje acumulado. El porcentaje. Hemos ordenado la tabla de otra forma. Es la misma tabla, solo que ahora aquí estamos hablando de porcentajes y aquí estamos hablando de porcentajes. ¿Ya? Relativos acumulados. Profesor, una consulta. ¿Sí? Dígame. En el HI mayúscula viene 98, después viene 2 y después Sí. viene 1. Sí. Y usted puso 98, 99 y 100. Sí. Sí. Lo dije. Vamos a cuadrar la tabla porque si pongo 100 acá, Le da 101 final. Ah, perfecto. ¿no? Que es 1,5, 1,5 aproximadamente. Bueno, ahí están entonces las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas porcentuales y las frecuencias acumuladas porcentuales. ¿Qué me permite a mí hacer eso? En estricto rigor, mucho y nada. ¿Ya? Así como están, lo que vamos a construir acá va a ser un Pareto causas. ¿Ya? Esto va a ser un Pareto causas. Pareto causas. Nada más. Es todo lo que puedo hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si aquí van a estar las FI, mayúscula, las FI, y vamos a hacer la tabla de doble entrada, es decir, si aquí van a estar las FI, y un poco más acá, vamos a tener las HI, aquí el valor máximo es 344. ¿Ya? 344. Y aquí el valor máximo es 100. 100%. Aquí es 100%. ¿Ya? Estos son porcentajes. Y estas son cantidades. ¿Ya? Aquí lo que está indicando esto es número de defectos. Y aquí lo que está hablando es de porcentajes.
Entonces, ahora puede que tenga un poco más de sentido. Cuando estoy hablando desde el punto de vista de la calidad, ¿qué es lo que quiero establecer? Entonces, si yo digo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisiones. 12 divisiones. Yo podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está la mitad, es decir, 344 dividido por 2, como para tener una idea de proporción, ¿ya? Una idea de proporciones. Eso me estaría indicando 172. 172 serían 4, 7, 7, 14, 1, 2, 3. 172 más o menos la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si alguien tiene calculadora, yo no la ando trayendo, así que si alguien tiene la calculadora, 344 dividido por 2 debiesen ser 176, según yo. 172, profesor. 170. Dije 172 y puse 176. No sé por qué. Ya. Y acá estamos hablando entonces del 50%. 50%. ¿Sí? Obviamente aquí, si estamos dividiendo los 172 en 6, la mitad de 172 es 16, si no me equivoco, son 86. 86. 86. 86. Esa es la mitad, 86. Y acá sería el 25%. Estoy haciendo eso un poco para ajustar la tabla, para que no aparezca necesariamente como si esto fuese un sombrero con un conejo, digamos, ¿no? Y es para, como se trata de enseñar cómo se interpreta esto, lo importante es que la interpretación sea buena, ¿no? Entonces, queda claro, digamos, queda claro que, ¿no? Aquí tengo 2, 3, 4. La primera barrita es el algodón. La primera barrita es el algodón. Y el algodón tiene 171. O sea, la primera barra es el algodón con 171. Entonces vamos a hacer el primer histograma, ¿no? Ahí tendríamos el 170. Y si usted se da cuenta, este 171, ¿ya? Este 171 tiene el 50% de los datos. Entonces, ahí está el 50%. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la primera, el primer histograma, o la primera barra del histograma, con 50. El 50% de los datos. Le voy a dar un poquito más de grosor y le vamos a dar a esto un efecto, eso, ¿ya? Pero usted simplemente vea que se refiere a eso, al 50%. Luego le sigue el tool, ¿no? Pero el tool baja a 105, ¿no? Es decir, el tool podría ser perfectamente a lo mejor esa barrita,
que equivale en estricto rigor a un 31%. ¿no? Aquí hay un 31%. 31. Este sería el 31%. Pero aquí no es eso lo importante. Aquí lo importante es que si aquí está el 60, el 70, el 80, el 90, si por aquí está el 80, el 90 estará por ahí, un poco más arriba, porque esto en el papel cuadriculado de su cuaderno queda mucho más presentado. ¿ya? La suma de esto es 81. Entonces, yo tomo esto y digo, aquí está el 81. Por tanto, esa barrita comienza a establecer el denominado polígono. Polígono de frecuencias porcentuales acumuladas. Y ya empiezan a venir otros elementos que son prácticamente insignificantes, como el 13. Obviamente el 13 en el concepto, si yo lo diagramo, va a ser, supongamos que eso sea 13. Por darle alguna significancia. ¿no? Por darle alguna significancia, o sea, para efectos de la didáctica, simplemente de lo que estamos haciendo y para entenderlo, digamos. ¿Ya? Si trazo para acá y digo, bueno, aquí, si esta cantidad representa el 13, lo importante es que representa un 4% y da 85%. Entonces, eso puede ser relevante. 85%. ¿ya? Es decir, que esta línea ahora va a ir desde aquí, otra línea, no esa línea, otra línea, desde aquí hasta el 85. Entonces, el polígono empieza a conformarse, ¿se fijan? Si le sumo esto, el acumulado son 85. En la frecuencia relativa es 13. Bueno, en la frecuencia relativa a la seda era un 4%. Eran 13, 4. 13 el número de efecto. ¿eh? Bueno, sigue el 3 y así sucesivamente. Obviamente aquí, si intentamos la representatividad, cada vez esto va a ser un poquito más pequeño. Ahí tengo otro. Acá voy a tener el otro. Y así sucesivamente vamos a ir hasta llegar al 1%. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que se van conformando estos polígonos. Aquí entonces va a estar el 88. Sale, nace de ahí. Nace de aquí. Llega a un 88.
luego llega a un 91, y así, paulatinamente, le va agregando el porcentaje hasta que va a llegar al 100%. Es decir, en algún minuto esta gráfica, este polígono, va a sumarse. Entonces, hecho la gráfica en forma estructurada, en forma adecuada, si yo agrando el proceso de definición de los ejes, va a quedar mucho más, quizás más representativo, pero no es lo que me interesa. No me interesa que quede representativo, me interesa que se entienda. Entonces, yo puedo decir, bueno, el diagrama de Pareto dice que vamos a aplicar la ley del 80-20, es decir, si aquí está el 80, una línea horizontal que nazca en el 80, corte el polígono y baje y lo que quede a la izquierda de esa bajada, el sistema lo denomina poco crítico. Estos son los focos críticos. Y todo lo que queda a la derecha, el sistema lo denomina muchos. Pero básicamente, visto desde la perspectiva exclusiva de las causas. Aquí estamos haciendo un análisis exclusivo de las causas. No tengo más que valores de ocurrencia y tengo cantidad, frecuencias. Nada más. No solo sé que el algodón y el tul representan el 80% de los defectos. Entonces podríamos decir, aquí se da obviamente el concepto de estos representan el 80% y estos representan el 20%. Entonces se da la ley del 80-20, que es lo que de alguna manera siempre uno quiere demostrar, que se da la ley del 80-20. Ahora, esto es una interpretación en función de las causas, ¿ya? Obviamente este ejercicio debe estar preparado para que dé eso, ¿ya? Que él lo inventó, lo preparó para que diera esto. ¿Ya? No necesariamente siempre es así. La vida real, las cosas no siempre son tan interesantes como uno lo puede observar a veces en una gráfica. Pero esto es el análisis. Habían datos desordenados, ahí están los datos desordenados que me los entregaron, yo los ordené, y ahora yo puedo hacer un recuento. Ahora, podría ocurrir, y qué es lo que vamos a hacer ahora, que si bien es cierto, estos son los factores, ¿ya? Lo voy a copiar, ¿ya?
Y los voy a dejar acá en una hoja 2. Voy a ir a la hoja 1 y aquí voy a colocar, le voy a cambiar el nombre a esta hoja, le voy a poner Pareto-causas. Y a esta otra hoja ahora le voy a poner Pareto costos. Pareto costos. Y voy a decir lo siguiente. El costo asociado al producto. ¿Ya? El costo asociado al producto en pesos. Pesos por unidad. Pesos por unidad. Y voy a simplemente así asumir, porque no tengo idea. ¿Ya? Tendría que haber una tabla de valores, a lo mejor una revista de precios, o en la bolsa de las telas, ¿ya? De los mercados de tela. ¿Ya? A lo mejor lo podríamos hacer. ¿Eh? Denme un segundo, por favor. Todo es posible, siempre todo es posible. Valores. Vamos a buscar. Ya, aquí tengo una idea. Este cuesta 27.000 pesos el metro. Vamos por ese. $26.000.
15.000. Este cuesta 11.000. $1.500. Tafetán. 4.000. El raso. $2.000. Caje. $15.000. Dios mío. 15.000. Lana. $25.000. Lino. $8.000. Y la viscosa, finalmente, $8.000. Ahí están los costos. Entonces, vamos a hacer acá costo en pesos. Entonces, igual S por S. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por el lado de los costos, la cosa tiende a cambiar un poco. Este está primero, no hay duda, se fija, el algodón la lleva. Yo habría pensado que no era así, pero bueno, el algodón la lleva. Entonces, si yo ahora hago lo mismo que hicimos, tenemos los factores acá. El primero, entonces, ahora es el algodón. Sacar algodón. Ya, con 1.881.000. Ahí está ese. Le sigue el 338, la seda, con 338.000. 302.500 el satín. 302.500. 262.500
el tool 262.500 120.000 el encaje 120.000 100.000 la lana 72.000 el lino y la viscosa lino viscosa 28.000 el tafetán y finalmente con 14.000 el raso. Estos son pesos. Entonces, si usted se da cuenta, cuando estoy hablando de valores, cambió la cosa. Estos son los FI ahora. Y este es el FI mayúscula. O sea, 1881000. Entonces, esto va a ser igual a S más S. Enter. Ahora, esto es igual a S más S. Enter. No sé si me permitirá copiar la dinámica. Se me copió la dinámica. 262. 2, 7, 8. Parece que sí, ¿cierto? El HI y el HI mayúscula igual que el anterior. El FI dividido por el total y multiplicado por 100. No sé si la dinámica me la copiará toda, no lo sé. No. Creo que hay que hay que hacer algo especial. No, S dividido por el total multiplicado por 0. S dividido por el total y multiplicado por 100. S dividido por el total y multiplicado por 100. S dividido por el total y multiplicado por 100. 100.000 dividido por 3.190.000 por 100. 72.000 dividido por 319.000. 72.000 dividido por 319.000 por 100. 20.
28.000 dividido por el total y multiplicado por 100. Y finalmente los 14.000 dividido por el total y multiplicado por 100. Ahí está. Entonces, si hacemos el aproximado al este no puede quedar en 0, así que sí. 59, 70, ustedes ya van perfilando lo que está pasando, 79, 87, 91, 94, 96, 98, 99, 100. Entonces ustedes ya están dándose cuenta que si vamos a aplicar el concepto 80-20, es decir, nuestro amigo Pareto, aquí está el acumulado, ¿se fijan? Aquí está nuestro aquí, entre medio. Está más cerca de ese que del otro, ¿se fijan? O sea, estos tres elementos que están aquí, esos tres elementos, están generando el 80% del costo. Esa cifra representa el 80% del costo. O sea, si yo quiero bajar los costos, debiera enfocarme en estos individuos. Usted lo puede graficar. Hacer el polígono, lo que acabamos de hacer en el Pareto Causas, y aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Ahora, algodón seda satín, algodón tul seda satín, o sea, va dentro de los cuatro. El tul tenía más causas, pero el tul no es el más caro. Pero está dentro de los cuatro primeros, o sea, fija, casi, es casi, porque es un 87, o sea, podría casi considerarse, un poco entendiendo la mecánica de que el Pareto Causa está nombrando cuatro elementos. Estoy trabajando sobre una tabla que se presentó en un apunte por un profesor X, sobre la cual yo no tengo ninguna participación. Ahí estaban los datos, y yo simplemente he seguido analizando esos datos y dije, bueno, a ver si por el lado de las causas, ya tengo claro que el algodón la lleva, y dentro del algodón, ¿por qué sé que la lleva? Porque está acá también, pues está de los primeros. Entonces, ¿qué pasa con el algodón y los costos? Bueno, 26.000 respecto de 25.000 y de 27.500, si alguien dijera, bueno, ¿cuál es el más caro? El más caro es el satín, con 27.500. O sea, el costo en peso del satín es 302.500. O sea, no es no considerable, es considerable. Pero el satín
es el tercero en el concepto. ¿Te fijas? Entonces, claro, es importante, pero tengo el Pareto causa, el Pareto costo, y puedo tener otro Pareto, que es el Pareto horas trabajadas. A lo mejor este es el costo de la materia prima, este es el Pareto costos asociado a la materia prima. Yo perdí plata con esta materia prima que a lo mejor no se utiliza, que a lo mejor se utiliza mal, que a lo mejor se utiliza media, no lo sé, yo no lo sé. Pero esa es la dinámica del Pareto. El Pareto ordena. ¿Ya? El Pareto te permite hacer análisis. No tiene otra funcionalidad. Simplemente hacer análisis. ¿Ya? Vamos a dejar esto un rato. Voy a ver si todavía tengo el apunte. Aquí está el apunte. Hicieron lo mismo que hicimos nosotros. Ordenaron por el número de defectos. Sacaron los defectos acumulados. Y al igual que nosotros, hicieron la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. O sea, esa es la forma en que se trabaja. ¿Ya? Ahí esta tabla debiese coincidir con la que nosotros hicimos en el Excel. ¿Cómo se utiliza? En la línea inferior, en el eje X, por darle de una forma, hablar de una forma, se colocan las características que estoy midiendo, y en el eje a la izquierda, en el eje Y de la izquierda, se coloca el número de efectos en forma acumulada, siendo el total el 100%. Y acá proporcionalmente la escala. La escala tiene que ser proporcional, ¿no? O sea, 50 que tiene que equivaler a 10, o 100 tiene que equivaler a 20. O sea, esto no es un 10, 20, 30, 40, sí, está bien, perfecto, 10, 20, pero ese 10 tiene que equivaler acá directamente con lo que estoy midiendo. No es que porque es bonito va de 50 en 50. No. Eso no existe. ¿Ya? O sea, quiero ser bien enfático en eso, porque estos no son diagramas logarítmicos. ¿Ya? Cuando uno tiene esas características en que adapta el número de defectos a un porcentaje y estructura la tabla de doble entrada, como que cada espacio tiene un valor y ese valor es equivalente al del número de defectos, tiene que ser así, tiene que cuadrar. O sea, usted tiene que escoger el intervalo que le represente la cantidad, el intervalo que le represente el porcentaje de esa cantidad. ¿Ya? Porque si no, le va a quedar una tabla a un lugar bien medida, o sea, bien repartida, bien compartida, y al otro lado le va a quedar una tabla logarítmica, y va a mezclar dos cosas: lo algebraico normal con lo logarítmico, y eso no existe. No existe. Ahora, podrá ser muy bonito, sí, aquí se ve estupendo, ¿ya? Pero esto lo hicieron de una manera didáctica, pero esto no está bien hecho, ¿ya? Pero de una manera didáctica. Sirve para entenderlo, ¿ya? Y cuando yo lo entiendo, puedo hacer esto. ¿Cómo se utiliza? Puedo establecer los valores. Se fijan que los valores que están entre el 1% y el 4% están casi en la línea, casi no se ven. Pero se van acumulando, que fue lo que hicimos, se van acumulando hasta dar 100. O sea, la teoría funciona. En teoría funciona. ¿Ya? Ahora, ¿qué me permite hacer eso? Me permite hacer cualquier cosa. Lo que yo quiera. Lo que a mí se me dé la gana. Aquí hay otro ejercicio. ¿Se fija? Está planteado. Dice, aquí están las características y aquí están las pérdidas anuales en miles de euros. ¿Se fija? O sea, esto que está aquí
Es otro ejercicio. No tengo idea cuál es más alto. Aquí dice en miles de euros. Este es el más caro, pareciera ser. ¿Se fija? Papel inutilizado durante su utilización. 87.6. Son miles de euros. No sé qué porcentaje será esto del total. Pareciera ser que si yo sumo este 52, aquí hay 62, 64, Ya con el 87 está fuera. 69, ¿se fija? Aquí tengo 7, son 75. O sea, si yo sumo, a lo mejor llego al 80, o sea, el G podría ser el 50 más el 55, el 60% y el resto el 40%. Quizás ya me está indicando el gasto que el G y el B van a ser casi el 80% de la pérdida anual. Y esos son los pocos críticos. Esos son los pocos críticos. El concepto 80-20 no necesita graficarse. Necesita estructurarse en su cabeza. Necesita que la gráfica aparezca en su cabeza. Ahora, yo no digo que sea simple. A mí se me hace simple a lo mejor por la cantidad de años que llevo haciendo Pareto, y Paretos no tan solo de este tipo, sino que Paretos reales. O sea, yo trabajo con Paretos reales, a mí me encanta la máquina del Pareto porque le puedo demostrar a cualquiera que no tiene mucha experiencia que efectivamente puedo sacar una causa, puedo sacar costo, puedo sacar por HH, puedo sacar por lo que sea, por pérdida de horas, por lo que se me dé la gana hacer Pareto, y analizarlo científicamente. A mí el Pareto me permite hacer análisis científicos. Esa es la gracia del Pareto. No es otra cosa. O sea, yo puedo especular que los datos que tengo, ¿ya? En la tabla, me imagino que están viendo una tabla de ejercicio propuesto, ¿no? Que a veces se queda pegado con lo anterior y no estábamos mirando un Excel. Entonces. Bueno, el análisis de los pocos críticos y de los muchos triviales tiene que ver básicamente con el concepto de lo que tenemos que ser capaces de mejorar. Porque aquí, si bien es cierto, la letra G, que dice papel inutilizado durante su utilización, que representa 87,6 mil euros de pérdida anual, es una gran cantidad de dinero. Pero a lo mejor el hecho de que la paralización del trabajo por avería de la máquina B representó 52.200 euros, quizás eso sea más significativo que los 87.600 euros del papel inutilizado durante su utilización. Porque las máquinas, si yo analizo solo las máquinas, que es lo que me puede estar interesando desde el punto de vista de la operación, una máquina no tiene por qué parar. Y si yo analizo solamente A, B, C, D como máquinas, paralización del trabajo por avería de la máquina, porque los otros son reclamos de clientes, lotes sobrantes, inspecciones suplementarias, costo excesivo del material, costo elevado. Oye, que no le importa a nadie esa cuestión, o sea, son costos, sí, pero papel inutilizado, haga lo que haga, usted va a seguir inutilizando el papel. Hay mucha gente que le dicen, por favor, no imprima si no es estrictamente necesario. Hay gente que imprime 100, 200 páginas y cuando las tiene impresas, las anillas, les pone mica y después nunca más lo lee, pues lo deja ahí tirado. O efectivamente él necesitaba la página 60 y la página 90. Del resto no las necesitaba. No, pero es que hay que imprimirlo todo para tener conciencia de que las 60 y las 90 son las importantes. Bueno, esto
tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de analizar las cosas. Pero una máquina que paraliza y que me genera 52.200 euros de pérdida por paralización, eso sí es importante. Y si yo hago ese Pareto, obviamente es la máquina más relevante. Porque el 52,2, si sumo solo las máquinas, ahí tiene usted 10, 8, 8, 10, 14. O sea, 66. 66.000 euros. El 52%, 66.000 euros es el 80%. Yo me voy a dedicar a tratar de que la máquina B no paralice nunca más. Voy a hacer una campaña, una concientización de que la gente no inutilice el papel cuando lo utiliza. Pero esa es una campaña que me va a costar más de 87.000 euros y a lo mejor no voy a conseguir nada, porque la gente es la gente. La gente es la gente. Hay gente que compra el diario y no lo lee. Hay gente que le encanta pedir, no sé si todavía los repartirán, porque a lo mejor ya ni siquiera los reparten. El Publimetro y esos diarios que dan en los metros, que son gratis, digamos, o que eran gratis. La verdad que ya hace tanto tiempo que no ando en metro en ese horario, que no lo sé. Pero la gente pedía los 3, los 4, y pedía de a 2. Ni siquiera los medía. Era para coleccionarlos, para tenerlos. La gente es rara. Entonces, el Pareto es eso. El Pareto es establecer puntos de análisis. Aquí, en este ejercicio, las primeras 4 letras son las más importantes. No voy a decir que la letra G no deje de ser importante por el monto que significa de pérdida anual en plata. Pero estamos hablando de la operación o las operaciones o el concepto de la fabricación tiene que pasar por algo práctico. La máquina no puede parar. Si usted acepta que las máquinas paren o estén paradas todo el tiempo no sé, que no funcionen simplemente, es porque no se tiene una clara conciencia de lo que significa producir. No se sabe, no se entiende lo que es producir. Bueno, antes de seguir con Pareto, así como a manera de darles un pequeño recreo, porque yo entiendo que también, al igual que yo, han trabajado todo el día, y partimos cerquita de las 7:15, entonces ya llevamos 1 hora intentando revisar un concepto. Uno se cansa y hay una capacidad de retención que es normal. Voy a parar un poco el video, voy a ir a buscar la tabla con las notas. Bien, ya hemos vuelto. Espero que haya sido reponedor el breve descanso. Vamos a compartir entonces. Bien, espero que se esté compartiendo
un apunte. Que lo vamos a explicar, lo vamos a ir trabajando. El diagrama propiamente tal como ustedes ya lo vieron o pudieron darse cuenta, en sí, Ahora me salieron mis cosas, pero mami me dicen ahora. Mami hizo su trabajo, sí, pero gracias. Están ahí afuera sentados. Tienen así un montón de botellas. Justo una señora. bueno, disculpe. Ustedes se pudieron dar cuenta que la simpleza que tiene este diagrama permite hacer muchas cosas. Básicamente, la gracia que tiene este diagrama es tener la competencia técnica, que es lo que se pretende que ustedes tengan, de transformar hallazgos de calidad o de conceptos de no cumplimiento de calidad y poder hacerles un tratamiento. ¿Ya? La experiencia siempre indica que las empresas siempre quieren mejorar. Siempre estamos pensando en el menor gasto, el menor costo, la mayor optimización, etc. Y no siempre se sabe por dónde empezar, no siempre se tiene la claridad de qué es lo que se quiere hacer o cómo lo quieren hacer. La empresa no siempre tiene toda la respuesta. ¿Ya? La claridad respecto de qué hacer, no siempre la tiene la gerencia. A veces la gerencia está enfrascada en otro tipo de problemas. Dicen que muchas veces el árbol dificulta ver el bosque. Y esta herramienta es tan simple que te permite ver el bosque sin perder de vista el árbol. Entonces, lo primero que uno debe hacer siempre, tal como lo indica acá, es ordenar los hallazgos, ordenar las observaciones, los eventos encontrados, siempre de mayor a menor, siempre. ¿Ya? Bueno, si a ustedes se les hace más fácil de menor a mayor, o sea, en creciendo, también se puede hacer. ¿Ya? Mi forma de ver el Pareto es que la frecuencia mayor es la que siempre predomina. Entonces, ordenarlo de mayor a menor es asignarle a los hallazgos, las características encontradas, etiquetas manchadas. No tiene el 1 romano en esta tabla, no lo tiene. Yo se lo asigno. Yo le asigno el 1 romano. O sea, ese es el formato que a mí me interesaría mucho que ustedes aprendieran o adquirieran como un elemento de análisis. Ustedes ordenen su proceso, no tan solo en su cabeza, sino que también de manera esquemática. ¿Ya? Este Excel que vamos a utilizar para diagramar simplemente tiene la particularidad del uso, nada más, no tiene otro sentido. Esto se puede hacer en cualquier tipo de papel, en cualquier tipo de... Hay software para graficar Pareto, así como para hacer causa-efecto, para hacer Chicago, para hacer... Todos los gráficos de calidad se pueden hacer utilizando software. Hoy día está todo eso muy desarrollado y implementado. ¿Ya?
No todas las empresas lo necesitan, no todas las empresas lo utilizan, no todas las empresas están dispuestas a invertir en ese tipo de herramientas, por lo tanto, lo que nos va a quedar siempre es que si tenemos un PC que tiene el Office básico tiene un Excel, y el Excel, por muy básico que sea, tiene las 4 funciones y tiene una librería de herramientas que te permite calcular un promedio, calcular una dispersión, hacer una gráfica de barras. Eso es como lo mínimo, lo básico. Entonces tomamos la tabla y la estructuramos de mayor a menor. Y eso, obviamente, me va a llevar a que si yo grafico, estoy haciendo una gráfica de frecuencia, un polígono de frecuencia simple, no un polígono de frecuencia acumulada, un polígono de frecuencia, en donde el 1 romano, etiqueta manchada, 300 hasta ahí, 2 romano, envases mal sellados, 3 romano, cajas mal rotuladas, 4 romano, envases rotos, 5 romano, productos sin fecha, 6 romano, cajas manchadas. Ahí están. Ya no coloqué nombres, simplemente coloqué el valor romano que le representa. Y ese histograma me 35, 40, 75, 75, 125, 300. ¿Bien? Y ahí está los puntos medios de cada uno de estos valores, y ahí me queda básicamente una gráfica. Ahora, que esto debiese ser una semiparábola, sí, pero lo parece. Y puede que si a lo mejor yo estructuro adecuadamente la altura en cuanto a cantidad, me quede un concepto bastante más bonito, bastante más parecido a una curva, y no la forma en que tiene este polígono. Pero si uno lo mira con buena voluntad, es un polígono. Bueno, ¿qué me permite a mí el diagrama Pareto? Asignar prioridades. Mi prioridad puede ser, como lo revisábamos en el caso anterior, que usted o que se esté perdiendo papel por mal utilización. Es algo que se debe evitar, que se debe combatir, que se debe hacer una inducción a las personas, indicarles qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer para que no ocurra la pérdida de papel de manera inoficiosa, pero también en la asignación de orden de prioridades para mí puede ser fundamental y básico que la máquina lo pare. Ahora puede que alguien me diga, bueno, es que la máquina es una máquina tan antigua que efectivamente cuando falla, falla, y cuando falla, su falla no es menor, y generalmente la falla de la máquina B va a estar un largo tiempo sin funcionar porque efectivamente, como es tan vieja, no tiene repuestos, y los repuestos no se encuentran en el mercado. Es una tecnología que ya está descontinuada, y por lo tanto las piezas o engranajes o cadenas o lo que se haya roto, hay que mandarlo a fabricar, hay que mandarlo a hacer, hay que mandarlo a tornear, hay que mandarlo a fresar, hay que mandarlo a cepillar, hay que hacerlo. A lo mejor hay que pedir que la pieza se funda una pieza, se haga una fundición especial. Y eso muchas veces no es de la noche por la mañana. Usted puede tener la plata, puede tener el recurso monetario, el recurso para invertir, pero las cosas no son instantáneas. Y puede que exista la maestranza capaz de hacerlo, pero la maestranza le va a decir, sí, pero no se lo puedo tener para mañana. Mi programa de producción está copado, le puedo hacer su pieza, pero en un mes más, en 3 días más, en una semana más. Y puede que encuentre usted de pronto una maestranza que tenga un horno de inducción, que esté dispuesto a hacer la pieza, pero le voy a decir, yo no se lo puedo hacer antes de 3 días, porque primero necesito hacer el molde. Usted tiene el molde,
No, no tengo el molde. Entonces, yo tengo que hacer el molde. Usted tiene la pieza en el patrón de la pieza. No, bueno, yo tengo que hacer el patrón de la pieza, entonces. Tengo que tornear la pieza que usted tiene, que necesita, en madera, hacer el molde de arena. O sea, tengo trabajo que hacer. No. El AutoCAD es muy lindo, es muy bonito, pero el AutoCAD no hace un molde de arena. El AutoCAD no rellena un molde de arena. El AutoCAD no estructura la cavidad de un molde de arena. Hace un dibujo. Lo puede hacer tridimensional, 3D, 4D, 5D, lo que usted quiera. Pero no le hace el molde. Entonces, y eso demora un día o 2 días. Entonces, las cosas no son tan instantáneas como uno quisiera que sean. Entonces, y no se asegura que el hacerlo, instalarlo, funcione adecuadamente. Entonces, no es un asunto de... La prioridad tiene que ir por el lado de lo que soy capaz de hacer. Y puede que la máquina ve que tiene ese alto costo por retención, lo va a seguir teniendo, porque es una tecnología obsoleta. Entonces, eso es una realidad. Yo tengo que asignar prioridades. Y puede que ahí la segunda opción, que era la más cara, que era revisar el uso de papel que se estaba usando de manera inapropiada, sea más barato, sea más rápido, porque a lo mejor basta con hacer inducciones, basta con decirle a los supervisores o a los jefes directos que se va a restringir el uso o la entrega así en forma sin control del papel, porque eso es lo que muchas veces ocurre. ¿Ya? La persona va, pide 2, 3, 4, 5 resmas de papel y claro, como se las entregan sin ningún grado de control, la persona piensa que el papel es inagotable o no lo cuida o no hace un uso racional de recursos. Bueno, el Pareto te permite el poco vital, el mucho trivial, tal como lo analizamos cuando uno tira el polígono de frecuencia acumulada y corta en el 80%, uno necesariamente va a generar este concepto. ¿Ya? Voy a achicar un poquito para que se vea bien la hoja, ¿no? Con lo que quiero mostrar. ¿Ya? Ahí está la hoja con lo que quiero mostrar. Mira qué pesada se me subdivide. Ahí está la hoja. ¿Ya? Ahí está el polígono de frecuencia acumulada, ahí está el 80%, bajo con esa línea y me voy a encontrarme con los pocos vitales o pocos críticos y con los muchos triviales. ¿Ya? O sea, una gran cantidad de pequeños elementos que no constituyen más allá del 20% de los costos. Yo no indico que eso no sea motivo de preocuparnos y de en algún minuto actuar sobre ellos, ¿ya? Porque si yo elimino todos los pocos vitales, el cuarto romano se transforma en el nuevo crítico. Si yo elimino el 4, el 5 mejor se va a transformar en el nuevo crítico. Entonces no es un asunto de que si está a la derecha, que si está a la izquierda. Es producto básicamente de la caracterización que tiene Pareto en el caso particular de analizarlo de mayor a menor, me permite que el polígono de frecuencia se inicie en la frecuencia más alta. Quizás ese es el punto por el cual yo racionalmente parto por el más alto, porque el 80%, ¿ya? El polígono que tiene mayor frecuencia de ocurrencia es el que me da la mayor relatividad porcentual. Y ahí aparece el 80%, se fija, y el 20%, el 80-20. Bueno, este elemento de racionalización, ¿ya? Tiene relación básicamente con algo que acabamos de hacer, que acabamos de utilizar, y que es el uso
de la frecuencia. Y esta tabla de frecuencia que ustedes han visto utilizar, o me vieron utilizar a mí ahora, proviene de las estadísticas. Yo la verdad que desconozco si en nuestra malla curricular de técnicos vespertinos, antes de llegar a este modelo de gestión, o a esta asignatura de gestión de calidad 1, ustedes tienen en forma paralela una asignatura de estadísticas. Yo la verdad que lo desconozco. Como han variado la malla tantas veces, yo la verdad que ahora me encuentro, lo digo honestamente, no lo sé. Javier, estás indicando algo porque si estás hablando está mudo. Entonces, aquí este fenómeno asociado a este F minúscula, este F mayúscula, este H minúscula y este H mayúscula son las típicas, bueno, nomenclaturas que si debiesen estar utilizando todavía, la estadística no ha cambiado, en conceptos tan simples como lo que acabo de indicar, o sea, número de veces que se presenta el fenómeno. Eso se llama frecuencia relativa, número de veces que se observa el fenómeno. Pero el F mayúscula es el número de veces que se evidencia el fenómeno ocurriendo, pero se va acumulando. Entonces, ese concepto es estadístico. No lo inventa Pareto. ¿Ya? Pareto lo que hizo fue otra cosa. Pareto, acuérdense que yo se los comenté, y aquí está escrito, ¿ya? Este señor hace un estudio de los grupos mayoritarios y minoritarios que ostentaban la tenencia de tierra en su época, en donde él vivía, digamos, y se dio cuenta algo muy parecido a lo nuestro, que el 20% de los propietarios poseen el 80% de las tierras. O sea, eso no ha cambiado absolutamente nada. A lo mejor Pareto se quedó corto y hoy día es el 90% de los tenedores de la tierra, o la tierra le pertenece a un 20%. Pero bueno, no, esto no es un curso para polemizar al respecto. Pero eso queda graficado acá, ¿se fijan? Aquí están las cantidades en forma decreciente, aquí están las características o causas, y aquí están los porcentuales. Se forma el polígono de frecuencia, aquí le di un colorcito un poco más, lo puse más bonito, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. La línea azul trazada desde el 80, cortando el polígono y bajando, me deja que a la izquierda están los críticos y a la derecha están los triviales. Así de simple. Y esa va a ser la forma que va a tener siempre un diagrama de Pareto. Ahora, ¿cuándo utilizarlo? Cuando usted quiera, cuando usted tenga datos, cuando usted pueda graficar. Acá tengo el Pareto costo, se fijan. Aquí están los costos, el total del costo da el 100%, aquí está el porcentaje acumulado, y vamos tirando costos, va sumando hasta llegar al 100%. Si tiramos la línea del 80, va a cortar por aquí y baja. O sea, de la A a la G son críticos. O sea, cualquiera de esos que yo logre eliminar, el alto porcentaje que significa va a disminuir el costo. Obviamente, que los tres primeros, se fijan, los tres primeros, 21, 5, 35, 26, que son las cantidades, te van aportando al porcentaje. ¿Ya? Ya expliqué cómo se hace un diagrama de Pareto. No tiene más ciencia lógica que la que vimos, ¿ya? Y por lo tanto, en estricto rigor o necesidad, no es mucho más lo que nosotros vamos a poder sacarle a este Pareto. ¿Ya? Es muy simple, una herramienta muy simple. ¿Ya? Bueno,
Aquí hay un ejemplo que me parece interesante porque este ejemplo está dando a entender algo que no siempre es bien analizado porque pertenece al área de los servicios, ¿ya? Pero aquí se lo planteo porque si alguno de ustedes alguna vez necesita o tiene, alguien le pide ayuda desde el mundo de los servicios, aquí tiene usted un buen análisis cuantitativo. Los servicios siempre tienden a sentir o sentirse como algo muy cualitativo. Y la verdad es que siendo cualitativos también pueden ser muy cuantitativos. ¿Qué es lo que necesito conocer? Las veces que ocurre. Aquí este es un hotel, ha recibido en el último semestre numerosas quejas sobre el servicio. Esto está afectando negativamente el desempeño del sistema de gestión de calidad, repercutiendo negativamente en la satisfacción del cliente. Las quejas son variadas, así que los responsables de procesos se reúnen y deciden hacer un diagrama de Pareto para determinar la causa predominante y trabajar sobre ella. Bueno, el equipo de trabajo recopila las posibles causas del problema a través de listas de verificación, resultados de encuesta, quejas, etc. Y también la frecuencia con las que ocurre. Y queda una tabla como la que acá les muestro, ¿ya? Mala comida, mala calidad del servicio de recepción, 10 veces, 24%. La comida está fría, 4 veces, el 10%. La sábana está sucia, 2 veces, 5%. El personal del restaurante es grosero, 1 vez, 2%. La información sobre las excursiones es insuficiente, 20 veces, con un 48%. Subieron los precios 5 veces, con un 12%. Frecuencia con la que ocurren el total de cosas, 42, porcentaje del 100%. Acumulado, da el 100%. Hacemos la gráfica. La información, que es la que obtiene 20 veces, de mayor a menor, 20 veces, le sigue 10 veces, le sigue 5 veces, y así sucesivamente, marca el diagrama inmediatamente. Tiro el 80%, y me queda inmediatamente la información. Este es el problema, la información. Entonces, ¿qué es lo que hago? En este caso, la causa que más peso tiene es la información sobre las excursiones es insuficiente. Por tanto, el equipo decide trabajar sobre esa causa. ¿Ya? Porque es evidente. Pareto me lo está indicando, ahí está, mire, es evidente. ¿Ya? Entonces, me reúno y le pregunto a la gente respecto del equipo, ¿ya? Porque dice que el equipo, la información sobre las excursiones es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Ese es el problema. Y me resulta que me reúno con la gente a trabajar y me dicen, los trabajadores de recepción no tienen información sobre las excursiones 2 veces, 2%. Las agencias de viajes no proporcionan suficiente información. 26 veces ha ocurrido eso, porcentaje 22%. Trabajadores de recepción llevan 2 meses sin cobrar. 13 veces se presenta esa característica, esa problemática, por un 11%. Las excursiones se planifican sobre la marcha, 5 veces, un 4%. Los clientes no preguntaron sobre las excursiones, 7 veces, un 6%. Los guías son los encargados de informar y no lo han hecho, 63 veces, esa es la causa, con un 54%. Número de veces en que los guías no hacen lo que tienen que hacer, con un 54%. Entonces, ya sabemos que ese es el problema. Los guías son los responsables. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, si los guías son los encargados de informar y no lo han hecho, preguntarle, oiga, ¿por qué no informan? Y a lo mejor no informan porque si las agencias de viaje no proporcionan suficiente información, ¿cómo me informo? Si a eso le sumo que a lo mejor las personas que tienen que recibir al turista e entregarle una información básica o derivarlas a las personas que van a ser los guías encargados de informar, llevan 2 meses sin cobrar. Entonces,
empieza a analizarse la causa-efecto. La causa-efecto. Y ya dejo la herramienta de Pareto porque ya Pareto me entregó la información que yo necesito. Ya me la entregó. Ya me estructuró el poco crítico. Entonces yo ahora me dedico al poco crítico. Y el poco crítico tiene causas. Causas. Él dice, los guías son los encargados de informar. Mano de obra. Si los guías son los encargados de informar, ¿por qué no informan? Esa es la pregunta. Porque los guías no saben qué informar. Nadie les informa qué informar. ¿Qué van a informar si no saben qué informar? Ya, pero los guías, ¿por qué no informan? Porque las agencias de viaje que tienen que entregar la información no la entregan. Ah, entonces esto es un asunto que escapa un poco a los propios guías. Entonces, la causa del problema no está en los guías propiamente tal, está en las agencias. Y le pregunto entonces a las agencias, ¿por qué ustedes me generan un problema de información que se supone que ustedes tienen que entregarme para que mis guías se las entreguen a los turistas? Y las agencias me pueden decir, mire, básicamente no entregamos la información porque no la piden. La información está, pero si no la solicitan, ¿cómo la vamos a entregar? Entonces, ojo, me doy cuenta que mi gente no recibe la información porque no la pide. Y cuando yo le pregunto a mi gente, bueno, ¿por qué no piden la información que supuestamente está? A lo mejor mi gente me dice, no la pedimos porque para pedirla hay que mandar un correo electrónico. Y nosotros no tenemos acceso a la infraestructura. Solo el jefe. Ya, perfecto. Pídasela al jefe. Bueno, se la pedimos, pero al jefe lo vemos en tal horario de la mañana, luego nosotros salimos a campo con la gente de excursión, volvemos y el jefe ya no está. Entonces, el problema no es nuestro, el problema es del jefe. Entonces, preguntémonos, ¿por qué la persona encargada de hacer llegar la información a quien corresponde no lo está haciendo? Entonces, ahí le preguntamos al jefe directo y el jefe directo dice, mire, yo la verdad es que me acabo de enterar, después de este análisis que estamos haciendo, que la problemática la tiene la gente porque no informa, y la gente no informa porque no tiene material, y el material no está porque si soy yo el que tiene que pedirlo, y yo no tengo idea que soy yo el que tiene que pedirlo, entonces obviamente yo no estoy haciendo bien la pega, o no la estoy haciendo bien porque a mí nadie me lo dijo. Entonces estoy haciendo el análisis de la causa. Entonces la mezcla entre un Pareto y un Ichikawa es 100%, prácticamente 1-1, porque Ichikawa busca la causa raíz en la mano de obra, en la administración, en el método, si es un problema de infraestructura de máquina, de equipo, de equipamiento, Wi-Fi, internet, PC, una tablet o lo que sea. Entonces hay que analizar el problema. Estas herramientas de la calidad se inventaron o se utilizan para el mejoramiento continuo, el mejoramiento de la calidad. ¿Ya? Ahora, aquí hay un problema que viene y proviene de las... ¿sí? Sacamos ese ejemplo que es un ejemplo de análisis y retomamos nosotros nuestro ejercicio y lo continuamos acá, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de que hay un costo asociado. Entonces, si yo voy a estructurar por costos, ¿ya? De mayor a menor, de mayor a menor. Costo total, de mayor a menor. No por causa. Donde 300 era la mayor, 125 le sigue, 75 y 75, pero hay un 75 que tiene el mayor costo.
no se despega del otro 75. Entonces, el primer paso es ordenar de mayor a menor por costo. Si yo tengo costos asociados, hágalo por costo, porque es la mejor herramienta de análisis. Y aquí usted lo tiene por costo total, 31%, H minúsculas son relativos, porcentajes relativos, H mayúsculas son porcentajes acumulados. Ahí está el 100%. Entonces usted sabe que esos cuatro elementos que están ahí, le están dando un 79% del valor. Ahí está. Entonces, ese concepto ya le está indicando a usted el 80%, ahí está. ¿Ve? 9:20. Después de ¿no? Como a las 10. Ah, Un poquito pasado, cuarto para las 10 me voy a ir. Para caminar tranquilo para el terminal. Así que es el concepto, se fija el concepto que tenemos acá deriva exclusivamente de este análisis que está haciendo acá. Este es el análisis, el mejor de los análisis para un Pareto es el Pareto. ¿Ya? Existe en la red hay muchos ejercicios y en algunos casos a veces uno se encuentra que en realidad no hay tantos ejercicios de Pareto, hay videos de Pareto también. Y de pronto uno se da cuenta que no hay tantos videos de Pareto, pero que hay material respecto de esta herramienta, hay. Pero esta herramienta no tiene ninguna aplicación o no tiene ningún sentido si uno no le da el sentido de utilizarla. El sentido de utilizarla no es para hacer una linda gráfica, para convencer a la gerencia, que de paso generalmente es así, sino que para una buena toma de decisiones. Si yo tengo detectado cuál es la causa básica, o sea, el poco crítico, lo más importante e interesante es asociarle a ese poco crítico un análisis de causa. Eso es en Ishikawa. Entonces, entre un Pareto y un Ishikawa, bueno, hay otras técnicas, ¿ya? Está la técnica de costos de Yuran, está la técnica de Kano, que es un japonés también, que habla de los costos totales y del costo mínimo total. Hay otras técnicas, ¿no? Está la técnica de Imai, Masumasu Imai, que es uno de los cerebros de Toyota, que hablaba de otros conceptos para analizar la calidad. Está el mismo Ishikawa, que hablaba también de que la causa raíz siempre tiene un costo cero. Está el concepto de Eduardo Deming, que él señalaba que la calidad y la no calidad tienen costo. Pero fabricar un producto que se puede vender y obviamente obtener una ganancia, la calidad cuesta lo que costó fabricar el producto. Si yo tengo un producto, lo fabrico a un costo de fabricación y no lo puedo vender, ese costo de fabricar se transforma en un costo de la no calidad, porque no lo voy a poder vender. Es una pérdida, es un costo pérdida. Bueno, eso es el costo de la no calidad. Por tanto, la no calidad es no fabricar adecuadamente, no poder vender el producto que se fabrica. Ahora, yo puedo minimizar, y el producto no me quedó bueno, no lo vendo como un producto de línea, lo vendo como un producto alternativo, pero como un producto en el mercado outlet, y lo voy a sacar, no sé, por el costo básico, por último, el costo de la materia prima que invertí, pero no voy a ganar plata con eso. En el mundo de la calidad, el concepto de la calidad, propiamente tal, es un concepto de costos. ¿Ya? Los costos de la calidad son tremendamente importantes. Se utilizan rara vez para definir situaciones, pero el Pareto, que es la herramienta que acabamos de analizar hoy día en esta clase, la mejor utilización del Pareto o el mejor uso que le puedo dar a esta herramienta es cuando usted, si es que alguna vez lo va a poder usar en su empresa o en la empresa que esté trabajando, es si tiene costo.
muchas veces, y lo sé por experiencia, las empresas suelen resguardar mucho, con mucho celo, el costo, los costos, asociarle costos reales a los procesos. ¿Ya? Básicamente para que la competencia no los conozca y no reduzca costos. Es una estrategia de planificación. Pero básicamente hay que entender que si yo estoy analizando y estoy en la línea de reducir costos, obviamente que la teoría de decisiones, en base a Pareto, es que me presenta una familia de pocos críticos y yo en esa familia de pocos críticos debo ser lo suficientemente inteligente de ver cuál de esos elementos que componen esos pocos críticos yo soy capaz de resolver con los elementos y recursos que tengo, porque no saco nada con establecer que quiero resolver problemas si no tengo la capacidad para hacerlo. No tengo tiempo a lo mejor, puede que tenga el dinero, pero no tengo el tiempo. Puede que no tenga ni el dinero ni el tiempo y tenga las puras ganas y con eso no se resuelven los problemas. O sea, hay que sintonizarse. Puede que los recursos sean escasos, que el tiempo muy corto, por ejemplo, no queda nada para que este mes se acabe, y acabándose este mes se acaba el año. O sea, es inexorable, se fijan. Te puede decir, no, pero quedan, no sé, 24, 25 días para que se acabe el año. Sí, pero descuenten en los feriados. No, es que vamos a trabajar los feriados. Bueno, ya. Ok. Te quedan 25 días. No tenéis más días. Independiente si los trabajáis todos. Tienen 24 horas. No se alarga. Y 25 días van a pasar así. 8 semanas. 3 semanas y media. Van a pasar así. Va a llegar el 1 de enero, usted tiene que cerrar el año 2021. Ahí se acaba el año 2021. Ahí se acaba la facturación del 2021. Ahí se acaba la compra con factura del 2021. Ahí se acaba todo lo que usted se comprometió al 2021, porque ya viene el 2022. Entonces, a 25 días de cerrar el año, lo que no hizo en los 250 días del resto de año que ya pasó, no lo va a hacer en los 25 días. Y si lo llega a intentar, porque puede que así sea, a lo mejor va a lograr acortar la brecha o la distancia que hay entre lo que usted había planificado y lo que realmente alcanzó. Bueno, yo les había indicado al comienzo de esta clase que por el día de hoy voy a dejar la clase hasta las 21:30. Yo ahora me voy a preparar porque tengo que trasladarme a provincia, tengo que transportarme. Por lo tanto, les agradezco la gentileza de haberse conectado. Espero que los que estaban esperando notas, las notas que se encontraron, que se sacaron, hayan sido las que ustedes esperaban. Nos vemos mañana. Yo mañana voy a estar en otra localidad dentro de Chile, pero en otro lugar, y la clase la voy a conectar. Si no tengo problemas con internet, llevo mi propio internet, pero si no tengo problemas con internet, vamos a poder realizar la clase de metrología. Así que nos estamos viendo mañana y que estén muy bien. Muy buenas noches y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por Gracias, profesor. la Buenas noches. paciencia. Que Gracias, llegue profe. bien. Y de Que le vaya bien, profesor. muchas gracias. Espero llegar bien. Muchas gracias. Que vaya bien. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Que estén muy bien, chiquillos, y nos vemos mañana. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, profesor, que esté bien. Gracias, Paulina. Tú también. Buenas noches, profe. Que esté bien. Gracias, Franco.